En el siguiente video tutorial vamos a realizar un histograma para el siguiente ejercicio. Nos dice, en una empresa que fabrica y vende equipo para fotocopiado, utilizan como un indicador importante de calidad en el servicio postventa el tiempo de respuesta a solicitudes de apoyo técnico debido a fallas en los equipos. Para problemas mayores, en cierta zona del país se estableció como meta que la respuesta se dé en un máximo de 6 horas hábiles, es decir, de que habla el cliente solicitando apoyo, y que si el problema se clasifica como grave, no deben pasar más de 6 horas hábiles, para que un técnico acuda a resolver el problema. A continuación, se aprecian los tiempos de respuesta en horas para los primeros 9 meses del año, teniendo un total de 60 datos. Este ejercicio se toma del libro de Humberto Pulido de calidad y se le hace una pequeña modificación a la cantidad de datos. Lo primero que tenemos que hacer para realizar este histograma es lo siguiente. Bueno, antes de eso les cuento un poco sobre las utilidades que tiene el histograma. Parte de la utilidad del histograma es poder, mediante el gráfico que generamos a partir de los números de clases que vamos a encontrar, observar los picos y la dispersión que tengan estos. También podemos ver si los datos son asimétricos y ver hacia dónde están. Pongamos si son asimétricos hacia la derecha o asimétricos hacia la izquierda. Una de las utilidades también del histograma es poder observar esos datos o valores atípicos. Pues ya esto depende del tipo de gráfico que se forme cuando tenemos ya graficados y lo que vamos a realizar. Para esto, lo primero que vamos a hacer es saber con cuántos datos estamos trabajando. En este caso, como proviene de un libro, pues nos dicen el número de datos que tenemos. Pero por ejemplo, Excel tiene una función que es muy útil que se llama contar. Recuerden que para ingresar una función en Excel pueden utilizar el signo de más o el signo de igual al inicio. Colocan estos símbolos al inicio en una celda. Llamamos la función contar y ahora seleccionamos la matriz o la base de datos donde tengamos las mediciones que hemos realizado, y recuerden, siempre que se abre un paréntesis se debe cerrar este paréntesis. Con esta función de contar encontramos que tenemos 60 datos efectivamente. El paso que sigue es calcular el límite inferior. Para esto vamos a utilizar una función, pegamos el signo más, bueno, cambiémoslo acá, utilizo shift e ingreso el igual y voy a utilizar la función mínimo. Esta función, ¿qué hace? A la base de datos o a los datos que yo le suministro, él me devuelve el valor más pequeño. Ahora calculamos el valor más alto, para este caso sería la función max, y nuevamente seleccionamos los datos. ¿Qué tenemos hasta el momento? Estamos trabajando con 60 datos, el dato más pequeño que estamos trabajando es de 1,7 y el más alto de 8,9. Ahora vamos a calcular el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Nos da un rango de 7,2. Y ahora vamos a calcular el número de clases. Pues para el número de clases existen diferentes metodologías que, pues dependiendo de algunos autores, nos muestran que de acuerdo a la cantidad de datos, pues se recomienda tener un número de clases determinados, pero pues hay otros autores que lo hacen de manera diferente. Por ejemplo, podemos encontrar en libros que si tenemos menos de 50 datos, pues tengamos entre 5 a 7 clases. Si tenemos entre 50 y 100, de 6 a 12,
de 100 a 200, de 7 a 12, o más de 250 de datos, pues tener entre 10 y 20. Pues esto ya es muy relativo, ya que nos va dando como el punto de partida. Esto ya es la experiencia y la forma en como queramos presentar los datos. Usualmente se suele trabajar con la fórmula de Sturges, la cual nos dice que el número de clases es igual a 1 más 3.322, esto multiplicado por el logaritmo natural de ¿quién? Del número de datos, del n, con el que se está trabajando. Cierro paréntesis y nos dice que el número de clases es aproximadamente 6,90. Voy a agregar una función al inicio, que sea pues redondear, pero redondear más. O sea, que me dé el número más alto, en este caso que me dio 6,9. Le doy 0 decimales, cierro paréntesis, y encontramos que son 7 el número de clases de acuerdo a la regla de Sturges. También existe una regla donde se le saca raíz cuadrada a los números de datos. Observen, vamos a ver qué tanto nos da. Entonces ingreso la función de raíz del n que estoy manejando y como pueden ver nos da aproximadamente igual. Para el caso de la regla de Sturges son 7. En este caso podríamos estar trabajando entre 7 y 8 clases. Lo siguiente es calcular la amplitud. Es igual al rango dividido el número de clases. En este caso nos da 1.02, lo cual lo podemos dejar como un solo decimal y dejarlo en 1. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a iniciar con el número de clases. El límite inferior es igual al dato más pequeño que estamos trabajando y el límite superior va a ser igual a ese límite inferior más la amplitud que hemos calculado. Voy a fijar con F4 la amplitud, pues esto se lo vamos a ir sumando a cada límite que vamos a ir calculando en cuanto sea el superior. Entonces nos dice que la primera clase va desde 1,7 hasta 2,7. Ahora, la clase número 2 debe iniciar donde el límite superior termina de la clase número 1. Supongamos que agrego esta acá y miren, pues ahí tendría como una pequeña problemática y es la siguiente. La primera clase nos dice que va desde 1,7 hasta 2,7 y en la clase número 2 nos diría que va desde 2,7 hasta ese límite más la amplitud. ¿Con qué nos estamos encontrando? Que supongamos tenemos un valor de 2,7, ¿a qué clase la voy a llevar? ¿A la primera o a la segunda? Para evitar estos problemas, voy a sumarle al inicio de cada clase, le voy a sumar para este caso una décima. Entonces ya cambiaría nuestro panorama, porque diríamos que en la primera clase vamos desde 1,7 hasta 2,7. En la segunda iríamos desde 2,8 hasta 3,9. Ahora, lo que voy a hacer es arrastrar esta fórmula de acá y voy a hacer lo mismo con la fórmula que tengo del límite inferior. Con esto he encontrado el número de clases y pues sus límites inferior tanto superior. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. Para esto voy a seleccionar todas las celdas donde se encuentran los límites. Voy a ingresar la siguiente función
que es frecuencia. Entonces me dice pues que primero que ingrese los datos y que luego ingrese los grupos. Entonces tengo estos datos, punto y coma, los grupos serían el límite superior. Cierro paréntesis y antes de darle enter voy a presionar la tecla control, shift y enter. Con esto lo que he hecho es que he creado una matriz en donde he hecho todo el conteo a partir de este criterio que tenía. Entonces él me dice que de 1,7 a 2,7 pues tenemos 3 datos que caen en esta categoría. Y vamos a revisarlo. Tenemos uno por acá. Vamos revisando. Dos. Tres. Y ya no tenemos ningún dato que entre en esta clase. Con esto, ¿qué encontramos? Que efectivamente hemos aplicado correctamente esa función que nos proporciona Excel. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Para esto, entonces lo que voy realizando es, bueno, ¿cuánto tengo acumulado con la primera? Pues tengo 3. Con la segunda sería lo que ya tengo más el acumulado de la segunda. Y luego con esto arrastro mis datos. ¿Y cómo verifico que es correcto? Deberíamos tener 60 datos, que son los datos con los que estamos realizando el análisis. Y en la parte de la frecuencia hago la suma de todos los datos que tengo. Y efectivamente vemos que este cálculo es correcto. Ahora voy a graficar mi histograma y le voy a hacer un polígono de frecuencia. Entonces para esto selecciono el límite inferior, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Me voy a gráficos y le digo que me haga un gráfico de columna agrupada. Le doy a aceptar. Esta frecuencia absoluta acumulada, le doy botón derecho y me voy a cambiar tipo de gráfico. Este va a ir en un eje secundario y lo voy a cambiar por una línea con marcadores. Le doy a aceptar y ahora lo que voy a hacer es eliminar este espacio entre los números de clases que he calculado. Para eso hago clic sobre una barra, le doy botón derecho, le voy a dar formato a la serie de datos y aquí en el ancho del intervalo le voy a colocar un ancho de 0. Como pueden observar, hemos creado nuestro histograma. ¿Y qué podemos observar de ese histograma? Podemos observar la categoría que mayor frecuencia tiene, que sería la categoría 4. Nos está mostrando que es la que más frecuencia absoluta está presentando. De momento, pues por la cantidad de los datos no estamos viendo como un dato atípico. También podemos ver, pues hay que tener en cuenta que a mayor cantidad de datos, pues vamos a tener como una visión más real de cómo se están comportando los datos. De momento no estamos viendo como datos atípicos, pero sí se observa que la última clase pues tiene muy pocos datos. Para este caso solo tiene una. Vemos que los datos están más o menos centrados, no vemos que estén como que tenga una simetría hacia la izquierda o hacia la derecha muy marcada. Pero pues esto que nos ayudaría a aclarar estas dudas. Entre más datos se tengan, pues esta distribución va a tener una forma más clara.
Espero les haya gustado. Gracias.